Para comenzar, Padre, te queremos adorar por la belleza, la majestad y la gloria que te rodea cada día, con la que cada día tú nos sorprendes a nosotros, Señor. Hoy recordamos que tú eres el Señor, que tú tienes todo lo que nuestra alma necesita, todo lo que nuestro ser necesita. En ti se encuentra la vida, que nuestra vida está en ti. Señor, déjanos encontrarnos esta noche contigo, por favor. Que tu palabra inunde nuestro corazón, que nos anime, que nos aliente, que nos exhorte, que nos dé todo aquello que necesitamos para vivir como a ti te agrada y como sabemos que es el lugar donde encontraremos nuestro bienestar, sujetos a ti. Ven, Señor, por favor, y háblanos, hoy te lo pedimos. Abre tu entendimiento, quita los obstáculos, haz el milagro de que nuestro corazón pueda ver a Jesús. Eso te lo pedimos por tu gracia, gracia que disfrutamos también este día y esta noche, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo uno deja de pecar? Muriendo. Dormido. Para el Tíbet. Para el Tíbet, ¿será que el Tíbet nos da lo que necesitamos? ¿Cómo uno deja de pecar? Es una pregunta bastante grande, porque si has caminado en la fe durante un tiempo, se da esa realidad que hemos hablado varias veces de querer como, bueno, me voy a esforzar y ahora sí vamos a hacerla, pero siempre en el camino uno se encuentra y se sorprende a uno mismo, si no es quizás volviendo a uno de esos pecados grandes y horribles de los que el Señor nos sacó un día. Quizás se empieza a topar con unos nuevos, que sale como un nuevo repertorio, y uno dice, uy, ¿esto dónde salió? Yo no sabía que luchaba con la avaricia, yo no sabía que luchaba con la codicia, yo no sabía que luchaba con el orgullo, ¿cierto? No tenía ni idea, yo pensé que el trago era mi más grande pecado, pero no, me doy cuenta que la lascivia es una cosa que no me puedo quitar del corazón, que la envidia es una cosa que me corroe constantemente, y uno empieza a caminar y dice, bueno, ¿y cómo me quito yo estos pecados de encima? Normalmente nosotros arrancamos con propósito, ¿cierto? Y más si eres creyente y has venido a rendir tu vida a Jesús, uno dice, bueno, supuestamente esto ya no debería estar aquí, ya no debería estar en mí. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la victoria sobre el pecado y yo ahora soy libre en Él. ¿Se han hecho esa pregunta? Como que ¿por qué seguimos luchando con eso? ¿Por qué no simplemente como que se desaparece? Y uno quiere, no como decía un amigo mío que decía, es que yo estoy esperando un libro, y de que, pero ¿qué libro estaba esperando? Que cómo pecar sin ofender a Dios. Y yo creo que lo vas a encontrar, hermano. Pero uno sí quiere llegar a un punto como que, oye, dime cuál es la fórmula. Y haciendo un poquitico de recuento de lo que hemos estado hablando en Colosenses, ustedes recuerdan que Pablo arranca diciendo que está muy contento al ver cómo los hermanos en Colosas se han dado cuenta del Evangelio, cómo les ha llegado a través de ¿quién fue que les llegó el Evangelio a los colosenses? De Epafras, un siervo fiel. Y después de eso, en el capítulo número 1, en la parte B, empieza a hablar de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de la roca en la cual han venido a refugiarse. Pero luego les muestra, como es de costumbre en las cartas paulinas, la constancia y el esfuerzo y sobre todo el sufrimiento que ha tomado poder llevar el Evangelio hasta ellos y que todavía sigue pasando Pablo, a razón de que ellos puedan ser presentados perfectos delante de Dios en Cristo. Pero en medio de esa argumentación hemos venido estudiando también que había unas amenazas a la iglesia, unas amenazas de filosofías, como religiones humanas, de tradiciones, de ritos,
listas de quehaceres que les estaban prometiendo a ellos que podían por fin llegar a ser santos y estar libres de esa culpa que los aquejaba. Y Pablo terminó diciéndoles la semana pasada que todas esas cosas, todas esas listas, todos esos no toques, no hagas, no pruebes, todos esos guardar las fiestas y demás cosas, no servían de nada ante los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdan que quedamos ahí la semana pasada? Sí, las listas que a ti te encanta hacer de lo que puedo y no puedo hacer un cristiano, eso pasaba mucho en el ministerio de jóvenes, siempre llegaban como que, pastor, y es bueno hacer esto, y pastor, es bueno hacer, y puedo casar, y puedo tener un novio no cristiano, y puedo ir a bailar, y pastor, yo puedo, ¿cuántas cervezas yo me puedo tomar? Todos querían una lista, todos, siempre querían una lista de, dígame, el marco de referencia. Y la verdad es que a todos nos encanta. Es decir, la verdad es como que decime qué puedo y qué no puedo hacer para saber hasta dónde puedo llegar el límite. Y Pablo les está diciendo aquí a los colosenses, mira, recuerden mis hermanos que eso de nada les sirve, ¿cierto? Y no permitan que nadie se constituya como un juez sobre ustedes diciendo, ay, pero es que usted está haciendo eso, ay, pero es que usted está tomando esto, ay, pero que yo lo vi en este sitio. Que nadie se constituya como un juez sobre ustedes por lo que hacen o no hacen en su fe, porque de alguna manera todas estas cosas van a desaparecer y la verdad y la plenitud se encuentra en Cristo. Y así damos una claridad que esto no es una licencia para el libertinaje. Y aquí Pablo va a hablarnos en nuestro texto de hoy de eso. Y bueno, ahora sí, lo que tanto nos gusta a nosotros los religiosos, que nos digan qué tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que nos gusta. Pero digamos que te dejo todo este contexto para que tú comprendas en dónde vamos en la carta de Colosenses. Es muy importante porque tiene todo un contexto. No entramos como a la mitad de la película, sino que vamos construyendo, y Pablo está construyendo todo un argumento. Nuestro texto de hoy, Colosenses capítulo 3, es un texto que es un texto bisagra en el libro de Colosenses. ¿Por qué? ¿Qué es eso de bisagra? Pablo está haciendo una transición de toda la teología, de toda la doctrina, de todo lo grueso, de ese deseo de que comprendan a profundidad el Evangelio, de atacar unas problemáticas particulares que estaban teniendo a causa de otras ideas y otros salvadores sustitutos que ellos estaban abrazando. Está pasando de toda la doctrina a la práctica. Literalmente nuestro texto es eso. Capítulo 1 y 2 de Colosenses era todo lo doctrinal, y los capítulos 3 y 4 se va a enfocar en todo lo práctico. ¿Por qué Pablo hace eso? Efesios tiene el mismo sistema. Desde el capítulo 3, Efesios cambia. Desde el capítulo 3-4, Efesios cambia a ser mucho más práctico. Y yo quiero que entiendan por qué Pablo hace esto. ¿Por qué Pablo, si los cristianos están cayendo en la religiosidad, en otros ídolos, en otras prácticas paganas, porque si todavía, como veremos en nuestro texto, hay rastros de su naturaleza pecaminosa, ¿por qué Pablo no simplemente arranca diciendo, hermanos, me contaron que ustedes están muy desjuiciados, que se están poniendo la iglesia de Roma, por eso me hacen el favor y dejen esto? ¿Por qué Pablo se toma 2 capítulos, la mitad del libro, para tejer toda la doctrina? ¿Por qué creen que eso es importante? Eso, es el fundamento. Es decir, nada de lo que de aquí en adelante Pablo nos va a pedir hacer, nos va a exhortar a hacer, se puede hacer si tú no has comprendido los 2 primeros capítulos de Colosenses. Es decir, nada de los cambios en el carácter, en las acciones, en los pensamientos, en la forma en que trabajas, en la forma en que diriges tus negocios, en la forma en que tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, nada de eso puede cambiar si tú no entiendes el Evangelio. Lo repito, no hay un cambio verdadero, una nueva vida en Cristo, si no hay una comprensión de la resurrección que se te ha dado en Cristo Jesús, de la nueva vida que tienes gracias al Evangelio. No puedes hacer esto sin entender esto primero, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque si te has dado cuenta, todos nosotros, cuando buscamos hacer cambios en nuestra vida, siempre buscamos eso, las listas, o nos enfocamos en metas puntuales de lo que queremos hacer.
Y casi que a veces, luchando contra esos pecados se vuelven mucho más protagónicos y cobran más fuerza y relevancia en nuestra vida. Por eso Pablo quiere que nos enfoquemos en Jesús. Pero bueno, viendo nuestro texto, vamos a ver qué es lo que nos dice, cómo es que Pablo pasa la página y comienza esa transición a la ortopraxis, a la práctica de toda la doctrina que nos ha dicho. Colosenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 11 vamos a leer hoy, vamos a partir nuestro texto, el bloque entero es hasta el 17, pero lo vamos a partir a razón de poder ver un enfoque particular y dentro de 8 días ver otro enfoque que no queremos pasar muy rápido. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahí empiezan las listas que aparecen también en Gálatas. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Y ahí sigue añadiendo a la lista: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Bueno, este es nuestro texto de hoy. A diferencia de las presentaciones anteriores, he querido hoy hacer un estudio. Básicamente esto es lo primero que hacemos cuando nos acercamos a un texto bíblico para poder tratar de encontrar como la estructura. Y bueno, me tomó mucho rato hacer todos los muñequitos y esas cosas, así que espero que estén muy contentos. Para que podamos ver algunas cosas de la estructura del pasaje, y quiero que la veas, no solamente porque, ay, tan bonito, no, para que tú la apliques en tu estudio cotidiano, que tú rayes tu Biblia, y la Biblia es para rayarla, para señalarla, para resaltar lo precioso y bello del Señor. Vamos a ver en nuestro texto que el enfoque es en esta nueva vida del creyente, cómo es que el creyente se renueva. Pablo dice que él está siendo renovado a la imagen de ¿quién? De su Creador. Está siendo renovado a la imagen de Cristo. Que en esta nueva vida que se le ha dado hay unas cosas puntuales que se le pide, pero nuestro texto nos va a mostrar en dos diferentes bloques que tiene estos tres aspectos de cómo se da la renovación de un creyente. Pablo va primero a pedir una acción, luego va a darle una razón y por último va a dar una esperanza. ¿Listo? Acción, razón, esperanza. Vamos pues, aquí no les estorbo a ustedes. Sí. Un poquito, me agacho. Bueno, si quieren se mueven para acá, porque creo que por la cámara no me puedo mover para otro lado. Aquí está nuestro texto. Pablo arranca diciendo, ya que la consecuencia, ¿cierto?, de todo lo que ha venido diciendo, y ya que han resucitado con Cristo, o sea, la nueva identidad que tienen, Pablo va a pasar a decirles qué es lo que deben hacer. Busquen. ¿Qué deben buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo. Concentren su atención en las cosas de arriba. Y hay un tercer imperativo que está ahí metido, y es que ellos concentran su atención en las cosas de arriba y no deben concentrar su atención en las cosas de la tierra. Tres cosas que Pablo les pide a los hermanos hacer, ya que en su identidad con Cristo, en su resurrección con Cristo, han recibido una nueva identidad. Pablo quiere que ellos entiendan que esta nueva identidad implica un nuevo enfoque de su vida.
buscar las cosas de arriba, concentrar su atención en las cosas de arriba y no concentrar su atención en las cosas de la tierra. Cuando el texto habla de concentrar su atención, literalmente está mencionando esto, de que uno pone su mente en, que fija su mente en. Algunas traducciones lo ponen como apuntar, poner la mira en. Cuando uno le dicen eso, que ponga su mira en estas cosas, le está diciendo de alguna manera que determine su vida por esa meta que quiere alcanzar. Nuestro texto nos dice que debemos poner nuestra mirada ¿en dónde? Arriba, donde Cristo está sentado. Y algo muy curioso es que no dice pongan su mirada en Cristo, que sería como lo más lógico, ¿no? Dice pongan su mirada arriba donde Cristo está sentado. ¿A qué hace referencia? Pablo nos está haciendo referencia a que nosotros debemos soñar todo el tiempo como que, ay, ¿cómo será cuando estemos con el Señor? ¿Cómo será de bonito? ¿Cierto? No, él no está pensando en eso. Él está hablando de que nosotros fijemos nuestra mente en ese reino venidero. Y pensando en esto, que tenemos que apuntar hacia, enfocar toda nuestra mente y nuestra atención. Así como cuando nos enfocamos en un proyecto educativo, en un proyecto productivo, en una empresa o en algún tipo de emprendimiento. Así como nos enfocamos en eso para alcanzarlo. Pablo está diciendo, fijen su atención ahí, en el reino de Dios, donde Él está sentado. Que eso sea la brújula que determina absolutamente todo en su vida, todas las cosas. ¿Y qué cosas son las que Pablo nos dice que nos fijemos? Es muy curioso porque, aunque en el cristianismo nos llama tanto la palabra a vivir una vida de humildad, de sencillez, también la palabra nos llama a vivir una vida como ambiciosa. Pero no como suele predicarse a veces el Evangelio, esa ambición de usar a Dios para que me dé lo que yo quiero aquí en la tierra, sino que, si ustedes se dan cuenta, constantemente la palabra nos exhorta a busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las demás cosas van a ser añadidas. Mateo 6, 33. Háganse de bolsas que no se deterioren y un tesoro en los cielos. Lucas 12, 33. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, 29. Y así sucesivamente, una y otra vez en las Escrituras se nos pone esta idea de que el reino de Dios tiene galardón, que tiene tesoro. Es decir, cuando se habla del reino de Dios, no se habla de una vida como ascética, no se habla de una vida de abstinencia, no se habla de una vida de escasez. Se habla constantemente de una vida austera, grande, llena de galardones y de coronas. Y uno dice, uy, pero ¿qué es esto? ¿Cierto? Yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho aquí en la tierra porque nosotros no estamos conscientes de los galardones que hay en el cielo. Por eso, un pastor muy conocido quizás por ustedes, John Piper, habla de este tema del hedonismo cristiano, que es que el cristiano sí busca la gloria de Dios, pero por toda la promesa que hay en Cristo para él, que sí hay una ambición en el creyente de todo lo que Dios ha prometido. Por eso te dice, mira, enfócate allá, pon tu mente allá donde Cristo está sentado. Y escuchen eso, no dice fíjate en Cristo, no, fíjate en donde Cristo está sentado, en ese reino. Pero, ¿a causa de qué les pide eso? A causa de que ellos ya han resucitado con Cristo, deben buscar, concentrarse y dejar de concentrarse en las cosas de arriba. Pero Pablo va a tejer algo, porque tras cada exhortación y ánimo que les dice, les da una razón. Pues, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Otra razón más, aparte de han resucitado. ¿Sí? ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué ellos deben dejar de enfocar su mente en todo lo que toda la vida han estado buscando? Piensa en qué gastas tu mente constantemente. Cuando oras, ¿por qué oras? Si distribuyeras en porcentajes, como en una torta, en porcentajes, ¿por qué oras tú? ¿Qué porcentaje sumaría el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué porcentaje sumarían tus deudas? Quizás la casa que quieres, tus sueños, tus hijos, tu matrimonio. ¿Qué porcentaje sumaría? Si ustedes se dan cuenta, nuestro enfoque es bastante terrenal. Bastante terrenal.
Pero entonces, ¿por qué Pablo les está diciendo eso? Porque él les dice que la nueva vida que Dios les ha dado se pone en marcha con una nueva orientación, a razón de una nueva identidad. Ustedes ya han muerto. ¿Y a qué hacen referencia a esto? Al bautismo que nos estaba diciendo la semana pasada, el arrepentimiento y la fe en las que fueron juntamente crucificados con Cristo, y que ahora no solamente se quedaron muertos, sino que tienen vida. Pero esa vida está ¿en dónde? Escondida con Cristo en Dios. Así que ¿dónde está escondida realmente la vida? En Dios. ¿Pero con quién? Con Cristo. Y pareciera, da como esa idea de que en Cristo nosotros estamos como guardados en un cofre. Una de las formas en que le he estado explicando el Evangelio a Ani en este tiempo tiene que ver con esta idea de estar escondido en Cristo. Porque hablábamos del juicio de Dios. Y decía, papi, pero yo no me quiero ir por allá al infierno, yo no me quiero perder. Y yo, muñeca, claro, y hemos hablado del arrepentimiento y de la fe. Decía, es que tienes que estar escondida en Cristo. Entonces hicimos una simulación en la que literalmente se metía detrás. Y yo decía, eso es lo que pasa, mi muñeca. Dios necesita ver a Cristo. Que tú hayas puesto tu fe en Él, que tú te hayas abrazado a Él. Literalmente tú estás escondida detrás y mete debajo de la camisa. Estás escondida en Cristo. Ahí está tu vida segura. ¿Qué es lo que implica estas cosas? Que la obediencia, mis hermanos, la obediencia, esto que nos pide, estos imperativos que nos pide, no pueden venir y no tienen lugar si no hay una identidad renovada en Cristo. ¿Sí me entiendes? Por eso las listas de quehaceres no funcionan para transformar a una persona. Porque lo que transforma la vida no es la buena voluntad, ni la determinación, ni la capacidad moral del creyente, sino su unión con Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Y lo voy a repetir varias veces esta vez. Porque yo quiero que tú entiendas que sin Cristo, sin abrazarte a Él y sin entender lo que Él ha hecho por ti, tú estás totalmente desarmado para transformar tu vida. Por eso es vital que una y otra vez medites en qué ha hecho Cristo y quién eres ahora en Él. Y ahora ver por qué. Y aquí aparece nuestra promesa, nuestra esperanza. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ahí se los da, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando habla de la manifestación, no sé si ustedes recuerdan en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, cuando habla de que se va a manifestar, que nosotros estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. Estamos esperando que Dios se manifieste en nosotros. Y dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y esta esperanza es preciosa, ¿por qué? Porque uno nos promete que Cristo será manifestado y que cuando Él se manifieste en toda su gloria, en todo su esplendor, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Y al verlo, nuestro ser cambiará completamente y se manifestará una gloria que reflejará la imagen suya completa y plenamente, que todo este cuerpo de pecado por fin será quitado. Dos cosas importantes de esta esperanza que nos da. Uno, recordar que Dios completará el proceso. Que un día tú y yo sí estaremos completamente libres de pecado. Y por fin amaremos y desearemos a Dios como siempre lo hemos deseado amar y desear. Que por fin nuestros deseos y pensamientos y anhelos se alinearán perfectamente con su voluntad. Que ya no estaremos trabajando por edificar nuestro reino, nuestra gloria y nuestro propio bienestar, sino que ahora podemos estar pensando todo el tiempo en el reino de Dios y su justicia. Ese día llegará. Pero la otra cosa que nos dice esta esperanza es que de alguna manera nos ayuda a recordar que es un proceso, que eso pasará, pero que nosotros estamos paso a paso llegando a ser formados a esa imagen. Okay. Quiero que noten algo en particular de este primer bloque que estamos estudiando. 3 menciones que hace Pablo a la importancia de Cristo en la vida del creyente.
Seguramente cuando tú lees esto, cuando uno lee este tipo de cartas, uno normalmente en su devocional se fija en esto. Yo debo fijarme en las cosas de arriba. Yo tengo que concentrar la atención en las cosas de arriba. Entonces yo tengo que orar más y tengo que hacer más esto y aquello otro. Pero nunca se detiene a ver que lo que Pablo está diciendo en estas dos lineecitas está envuelto por toda una identidad. Ellos han resucitado con Cristo, su vida está escondida con Cristo, ellos serán manifestados con Cristo. Un pasado, un presente y un futuro. Toda la vida del creyente, de atrás hacia adelante, en Cristo. ¿Lo ven cómo se repite? Con Cristo, con Él. Todo cambio en nuestra vida, todo ese anhelo de concentrar nuestra atención, es el fruto de un estado del creyente en Cristo, con Cristo, y de una esperanza que alberga. ¿Vamos bien hasta ahí? Van a salir súper estudiosos de aquí. Vamos adelante. Ahora Pablo va a hacer una transición hablando de un por tanto, que es otro condicional o causal. Ya que ustedes viven esta nueva identidad con Cristo, ya que han muerto con Cristo y resucitado con Cristo, ya que están escondidos con Cristo, ya que serán manifestados con Él en gloria, ya que todo eso ha pasado, entonces ¿qué hay que hacer? Nuevamente, a razón de esto, entonces Pablo les va a exhortar a algo. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Abandonen todas estas cosas, y vuelve una lista, y dejen de mentirse. Otra vez, 3 imperativos, 3 órdenes que Pablo les está dando. Hagan morir, abandonen y dejen de mentirse. ¿Y qué es lo que tienen que hacer morir ellos? Su naturaleza terrenal. ¿Por qué? A razón de todo esto, que ya su vida está escondida con Cristo, a razón de su identidad, ellos entonces deben estar en contra literalmente de esa naturaleza terrenal. El verbo para hacer morir, literalmente, significa como acabar a la fuerza algo, mortificar, estrangular. Y uno se pone a pensar, pero no estaba, digamos que ya completo en el Señor, no que yo no tengo que hacer nada. Y es muy interesante que Pablo aquí encuentra ese perfecto equilibrio que trae el Evangelio, que nos da una esperanza, que también nos posibilita vivir para la gloria de Dios, no por el favor de Dios, sino a razón de la gratitud que tenemos con Dios. Pero en esa nueva naturaleza, Pablo dice, ya que ustedes tienen toda esta herencia, acaben con la naturaleza pecaminosa, con la vieja naturaleza que está en ustedes, con la naturaleza que es terrenal. ¿Por qué? Porque desde arriba nos está diciendo que no nos fijemos más en las cosas de la tierra. Y una de esas cosas tiene que ver con nuestra naturaleza. Y Pablo va a enlistar aquí estos viejos vicios de la naturaleza pecaminosa contra los cuales el creyente intencionalmente ha de levantarse para exterminarlos. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Algunos comentaristas dicen que Pablo está haciendo 2 listas grandes aquí. Una lista de los pecados sexuales y una lista de los pecados de ira. Una lista de pecados que socialmente están corrompiendo, una lista que está corrompiendo la comunidad de los creyentes. Vamos a mirar un momentico esta lista de los pecados sexuales. Pareciera que Pablo se ha percatado que es muy difícil para estos nuevos creyentes que han venido a poner su fe en Cristo, muchos de ellos gentiles, es decir, no eran judíos, muchos de ellos gentiles, que es muy difícil apartarse de las influencias que han recibido toda su vida y que siguen recibiendo acerca de cómo se maneja la sexualidad. Parece que dentro de la iglesia del Señor se estaba de alguna manera perpetuando estas prácticas, y sí, ellos podían tener la conciencia de Cristo y la comprensión del Evangelio, pero parece que se le estaba dando licencia a la inmoralidad sexual, a las impurezas sexuales, a las bajas pasiones, a esos deseos que nos corroen, y a la avaricia. Cuando se titula la avaricia aquí, los comentaristas dicen que no tiene que ver tanto con el tema del dinero, sino como esos deseos desordenados por los hombres y por las mujeres,
que también se volvía como un desorden, una idolatría en el corazón. Y es muy curioso que Pablo cita esto porque ¿a quién le está diciendo esto? A creyentes. A creyentes. Pero no solamente les dice eso, que ya es bastante como sobrecogedor, sino que les menciona esta otra lista de pecados que también deben abandonar. A esta la deben hacer morir, esta también la deben abandonar, que son unos con los que más quizás nos familiarizamos, ¿no? Aquí pueden decir sí señor por cada uno que lea. Enojo, ira, malicia, calumnia y groserías, mentiras. Pablo está atentando contra una lista de pecados que está llegando a corroer y a dañar la comunidad de los creyentes. No es una cosa que pase hacia afuera, es una cosa que pasa hacia adentro. Si se dan cuenta, les está diciendo que dejen de mentirse. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Los hermanos en Cristo, aquellos que Pablo en los capítulos anteriores dicen que están firmes, al mismo tiempo están permitiendo que estas cosas se coexistan en su vida. Ahora, cuando pensamos en los pecados como escandalosos, los sexuales, muchos de nosotros podemos decir, uy no, es que el Señor me libró de esas cosas. Entonces ya pasé, yo estoy por encima del bien y el mal en esas cosas. Pero cuando más caminas con el Señor y más lo conoces a Él y conoces su carácter santo, te das cuenta que esto es tan cotidiano, cuando estamos de afán, cuando las cosas no marchan bien en casa, cuando uno está en un trancón, que estas cosas también hacen parte de ¿qué? ¿Y qué es lo que pide Pablo? Abandónalas. Ahora, las listas se pueden volver como en un rego de esos que uno se fustiga constantemente. Uy, no, tengo que irme contra esto. Y sí, Pablo dice activamente, tú tienes que emprender un plan para acabar con eso, hacerlo morir, estrangularlo, matarlo a la fuerza. Si tú estás identificando alguna de estas cosas en tu vida, en este momento como creyente, en las prácticas que tienes dentro y fuera de la iglesia, en tu casa, si tú estás viendo algo de esto, o aún conscientes, por los amigos con los que te reúnes, aún conscientes, una forma de hablar obscena y grosera, y aún participas de ella, Pablo te exhorta a que te apartes, a que dejes esas cosas a un lado. La cosa es esta: si nosotros vivimos con esto, si hay algo de esto en nuestro corazón, tú necesitas emprender un plan de ataque contra eso. ¿Por qué? Porque ya has resucitado con Cristo. Y aquí Pablo se va a enfocar a darnos las razones. Y miren lo precioso de un texto, y yo quiero que cada vez que leas la Biblia, lo leas con este enfoque. Porque la palabra nos va a dar una exhortación, nos va a pedir algo, pero también nos va a dar siempre el recurso para hacerlo. Aquí está el recurso. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando andaban, se conducían o vivían en ellas. Ustedes se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y ustedes se han puesto el de la nueva naturaleza. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Recordarles quiénes son en Jesús. Pero ¿cómo puede decir esto si les está criticando esto? ¿Cómo puede decirles que ya se vistieron de la nueva naturaleza, que ya se quitaron esos vicios, pero le dice que los hagan morir? ¿Cómo es eso? Porque, hermanos, simplemente por esto, porque esa realidad es la realidad de nosotros como creyentes. Nosotros estamos en Cristo, pero en este proceso que estábamos viendo, y aquí abajo lo vamos a ver nuevamente, en este proceso en que estamos, vamos a luchar con esa lista de pecados. Pero nosotros como creyentes no nos acomodamos a ellos, sino que emprendemos una lucha para matarlos de nuestra vida. ¿Por qué? Para orar acorde a lo que ya somos hechos. Ahí no dice ustedes van a hacer. Ustedes de pronto si hacen eso, entonces sí van a hacer. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que no lo condicionan,
Dice, ustedes se arrepintieron de sus pecados, ustedes rindieron su vida a Jesús, ustedes reconocieron su maldad, ustedes reconocieron su rebeldía contra Dios, ustedes lo hicieron. Entonces Cristo los perdonó total y absolutamente. Ahora nadie los puede juzgar a ustedes, mis hermanos, pero yo sé que ustedes luchan con esto. Por eso les pido que lo hagan morir, que lo abandonen, que lo dejen a un lado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si tu arrepentimiento fue genuino, si tú rendiste tu vida y tu corazón a Jesús, eso no implica que estas cosas van a desaparecer. No implica que el pecado desapareció para siempre, sino que implica que tú empiezas a orar una lucha que antes no tenías, unas molestias que antes no tenías. Antes podías vivir esto sin ningún remordimiento. Antes podías vivir en enojo, ira, malicia y hablar bien grosero, boquisucio y no tener ningún remordimiento. Pero cuando tú llegaste a Cristo, si llegaste a Cristo, esto se vuelve como una piedra en el zapato para ti. Es como que uno no lo deja en paz. Uno siente que no está bien, que no está bien. Por eso Pablo te dice, hagan morir y emprende una batalla contra esto, pero desde la identidad segura de quién eres ya en Cristo. No quién puedes ser si logras quitar esto. No, quién eres ya en Cristo. ¿Y por qué te hago hincapié en esto? Y quiero que lo entiendas muy bien. Porque muchas veces como creyentes, yo me he topado en el camino con muchas personas, yo mismo dentro de ellos, que me dicen, ¿sabes qué? No, es que yo no sé si yo sí realmente soy creyente. Hombre, ¿por qué? No, es que yo no he podido dejar la mentira. No, yo no sé si yo soy creyente. ¿Por qué? Porque no he podido dejar esto. Porque todavía sigo enojándome, porque mi carácter sigue estando mal. Y yo digo, gracias al Señor que eso te está estorbando. De hecho, tu pecado y tu contrición, tu arrepentimiento y tu contrición, tu dolor, tu molestia, es una evidencia que el Espíritu Santo de Dios empezó a renovar deseos en tu corazón. Hermano, alégrate por eso, porque en el camino lo vas descubriendo y te vas dando cuenta lo que Cristo quiere que hagas morir, lo que Cristo quiere quitar de tu vida. Pero esas luchas que tienes como creyente, de alguna manera, si se vuelven unas luchas con las que tú estás peleando porque te incomodan, porque te hacen sentir mal delante del Señor y tú quieres acabarlas, eso no es una afirmación de que tú entonces no creíste en Cristo. No, Pablo está diciendo aquí a creyentes que están viviendo con esto, que están batallando con esto. Lo que les está diciendo es, hermano, si tú estás empezando a sentir esa molestia por el pecado, alégrate y emprende una batalla contra ellos desde una identidad segura de quién eres en Jesús. Digan amén, por favor. Amén. Porque sé que muchos de ustedes luchan con eso. Porque, no, entonces yo no. Ahora, hago una claridad con respecto a esto. Hay dos formas en que nosotros podemos vivir el cristianismo con respecto al pecado. Una es, como he venido diciendo, las listas que nos dicen, bueno, entonces yo tengo que eliminar esto para poder ya merecer y ganar delante de Dios. Y muchas veces hemos vivido nuestra vida de fe más en una religiosidad, como predicábamos hace 8 días, casi como una religión por méritos y por obras, que por gracia en Cristo. Y cuando no lo logramos cumplir, que siempre pasa, nos alejamos de Él. Pero la otra forma, que es perversa y que también coexiste dentro de la iglesia, es entender como una gracia, de que es una gracia que perdonó todo. Perdonó todo, y entonces, relajémonos. No, yo sé que yo lucho con el enojo y con la ira. Yo tiro cosas en mi casa y hijo de madreo a todos los que están en la calle por ahí, pero yo sé que el Señor me perdonó y bueno. Yo sé que no debería tener esta noviecita o este noviecito, yo sé que no debería tener relaciones con ella, pero el Señor sabe que yo soy pecador, el Señor sabe que es una lucha. Y alguien me decía, ¿realmente estás luchando con eso? ¿O ya te diste licencia para eso? Porque es una cosa muy distinta. Luchar a practicar algo. Es muy distinto. Porque eso es lo que Pablo está diciendo, mucho cuidado. Mucho cuidado con la religiosidad de pensar que es por obras que vas a merecer algo delante de Dios, pero mucho cuidado con pensar que también la gracia te recibe, te perdona y te deja como estás.
La gracia de Cristo viene a tu vida para transformarte a la imagen suya. Ese es su proyecto, ¿sí? Entonces, cuidado con una gracia que te deja tranquilo en el pecado. Eso no es la gracia de Dios. La verdadera gracia, el verdadero evangelio te va a incomodar. Te va a incomodar hasta que acabes eso en tu vida. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Que en esa nueva naturaleza se va renovando. Escuchen esto, se va renovando, se va renovando. Como que todo lo viejo va pasando y va cambiando, va cambiando. ¿En qué? En el conocimiento, en la comprensión, en el entendimiento, a la imagen de su Creador. Y aquí nos dice algo muy importante, que el proyecto que Dios tiene en tu vida y en mi vida es hacernos como quién, como nuestro Creador, que en la carta de Colosenses ha sido bastante claro quién es, que es Cristo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Esa es la esperanza, que Dios sí tiene un plan, que Dios tiene un proyecto contigo, que el deseo más grande a la hora de recibirte, de perdonarte, de aceptarte dentro de su familia, de adoptarte, es que Él quiere cambiarte, que no te va a dejar igual, que Él quiere formar la imagen de Jesús en ti, una y otra vez. Eso lo repite las Escrituras. Pero, si ustedes se dan cuenta, es una renovación que al parecer se da de adentro hacia afuera. Y eso es lo complejo de la religiosidad, que busca hacer transformaciones de afuera hacia adentro. ¿Cómo sucede una transformación bíblica? De adentro hacia afuera, ¿sí? Se va renovando, se va cambiando. Ahora, cuando Pablo dice que nosotros nos quitamos ese ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, quiere decir esto, que la transformación que está viniendo a nuestra vida implica literalmente desbaratar todo lo que tengas. Es decir, que necesita todo un nuevo sistema. Alguien lo puso en estas palabras. La transformación de Cristo no es como que, tenemos esta casa y resulta que tiene polilla. Ustedes saben cómo es de complejo controlar la polilla en una casa, realmente es imposible. Tú puedes de pronto masillar las cositas y pintar nuevamente, pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Se queda la pintura, pero tú le pegas así y de una cae. ¿Sí les has tocado? Uno le pega así y de una cae. ¿Qué necesitas hacer? Arránquela y póngala nueva. Cuando el Señor habla de nuestra transformación, nos dice que literalmente esto tiene que ser arrancado de nosotros. Y que esa es la renovación total que Él está haciendo. Y poniendo algo nuevo, una nueva naturaleza que se conforma a la imagen de Cristo. En esa naturaleza termina Pablo diciendo: no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Si tú estás leyendo Reina Valera, seguramente aquí en culto ni inculto vas a leer algo como bárbaro y escita. Hay bastante controversia en qué es lo que Pablo estaba diciendo, porque tiene que tener todo un contexto cultural detrás. Pero básicamente los traductores de la Nueva Versión Internacional tomaron la decisión de que estaba haciendo referencia al tema de la educación, porque los escitas particularmente se consideraban como bárbaros, personas casi que cavernícolas, al igual que los bárbaros que menciona. Por eso toman esa decisión de traducir culto o inculto. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Primero, que en esta esperanza hay un proyecto muy claro, hay un proyecto para tu vida, que hay un fruto. ¿Por qué esta distinción la hace Pablo? Pablo está diciendo aquí que no hay nacionalidad, que no hay religión, que no hay nivel educativo, que no hay estatus o posición social, sino que Cristo es ahora todo lo que nos da identidad. Y hay dos cosas muy preciosas de esto. Una es que en Cristo todas esas barreras sociales que nos separan y que muchas veces, mis hermanos, nos dan pie para juzgar a los otros, ahora se te han desbaratado.
Eso de que tú vives en tal parte, de que tienes tantos estudios, de que tu religión y tu moral es así o asá, de que a ti sí te circuncidaron o no, o de que tú tienes tales capacidades o no, todas esas cosas se te han desbaratado como una herramienta de juicio. Es decir, en la iglesia del Señor, todos se califican por una sola cosa, por su fe en Jesús. Eso es su identidad, eso es lo que los define, eso es lo que les da valor para ellos y para ti. Así que tú, comprendiendo esto, entiendes que esa nueva naturaleza también tiene un enfoque muy distinto para ver la vida y para relacionarte con las personas. Porque ahora quizás tú eras muy clasista a la hora de relacionarte con gente que, bueno, era joven como tú, que tenía el mismo estrato como tú, que podía sostener la misma conversación intelectual como tú. Y te dice, no, hermano, mira, Cristo ya desbarató todas esas cosas. Todas las cosas terrenales las desbarató. Y ahora te puedes relacionar con tanta libertad con otros. Pero lo otro precioso que me encanta a mí es que eso, mis hermanos, es una de las cosas más poderosas que tiene esta nueva creación. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando la supremacía de Cristo? Que Él es Señor sobre una nueva creación que es su iglesia. Que es su iglesia. Que la iglesia es como el apartamento modelo, donde se empieza a ver eso. ¿A ustedes no les parece muy bonito ver un domingo, bueno, o un viernes en la noche, que aquí nos juntamos todos con todos? Es decir, aquí hay médicos, hay abogados, hay profesores, hay gente con mucha plata, hay personas que tienen ventas ambulantes, hay de todo. Es decir, es muy lindo. Hay amas de casa, hay personas desempleadas, otros con muy buenos empleos, con empresas, hay de todo aquí. Y en últimas, aquí no se siente absolutamente ninguna de las diferencias que nosotros sentimos afuera. Eso es parte de esta nueva humanidad que está creando Cristo. Es preciosa. Una nueva identidad. Ahora, yo comencé haciéndoles una pregunta. ¿Cómo dejamos el pecado? Yo soy creyente. Pastor, ¿cómo dejo el pecado? Y quisiera volver, bueno, ahí les dejo, si quieren el resumen ejecutivo. Ahí ven el patrón, ¿cierto? La petición o la exhortación, la razón, la esperanza. Petición, razón, esperanza. Recuerden esto. Muchas veces, para retomar la pregunta con la que empezamos, ¿cómo dejo el pecado? Mi hermano, quizás tú, en este caminar de la fe, cuando te has topado con el pecado y tienes estos deseos renovados de ser como Jesús y agradarlo a Él, tú has empezado a hacerte propósitos y metas. Y está bien que las hagas. Está bien que las hagas. Porque Pablo nos está diciendo que nosotros, como creyentes, emprendemos intencionalmente una guerra contra nuestro pecado para matarlo. ¿Sí o no? Matarlo. Entonces está bien cuando armas estrategias. Voy a sacar ese computador de la casa, voy a pedirle a esta persona que me esté encalambrando cuando me sienta como maluco, le voy a pedir a un trabajador mío que si me ve como que me airo, me pongo mal, que me pida, que me llame a cuentas, le voy a confesar este pecado de la mentira a mi esposa o a mi esposo. Yo voy a empezar a tejer estrategias para acabar con mi pecado, ¿cierto? Si estoy luchando con temas sexuales como los que mencionó Pablo aquí, entonces voy a pedirle a algunos hermanos que oren por mí, les voy a confesar, les voy a dar el permiso para que pregunten cómo voy en esta lucha que estoy teniendo contra mi pecado, ¿cierto? Yo le voy a dar acceso a la iglesia y por eso es tan importante la comunidad de la fe en esto, porque son los hermanos que te van a ayudar aún a darte cuenta de pecados que ni siquiera conoces, pero son quienes van a estar ahí. Hermano, ¿por qué tratas a tu mujer así? Oye, ¿tú por qué eres tan orgulloso? Yo veo que tú nunca ayudas en la iglesia, hermano. Ay, no, es que, ¿cierto? No, mi hermano, mira, y vamos avanzando en cosas que cada vez más nos forman a la imagen de Jesús. Entonces, sí está bien que armes estrategias, pero recuerda esto, y eso creo que es lo más valioso de este texto. Todas estas invitaciones, que son las que más solemos señalar para darnos juguete y para darle juguete a otros, recuerda esto, están supeditadas a una identidad, a una razón, y están alentadas por una esperanza. Por eso yo quisiera terminar orando esta noche preguntándote eso. Si tú estás con esa pregunta de cómo acabo con mi pecado,
aquí hay 3 cosas que yo quisiera que te llevaras. 1, sí, identifícalo. Identifícalo. Porque sabes que la gracia de Dios te ha llamado para transformarte. Que ese es el proyecto que Dios tiene sobre tu vida. Como mujer, como hombre, como esposo, como padre, como madre, como trabajador, como siervo de la iglesia, como ciudadano. Dios tiene ese proyecto sobre tu vida. Él quiere transformarte a su imagen para que brilles para su gloria. ¿Sí? Entonces, identifica tu pecado. Y piensa, ¿cuáles son las estrategias para hacerlo morir? Si luchas con la mentira, ¿qué crees que te podría ayudar a acabarla? Si luchas con la lujuria, con algún tipo de pecado sexual, de pornografía, de masturbación, ¿qué te llama el Señor a hacer para acabar con eso? Si estás luchando con temas graves de tu carácter que están afectando tu entorno laboral, que están afectando tu casa, que están llevándote a tener excesos con tus hijos, ¿qué podrías hacer para acabar con eso? Piensa, porque aquí tenemos que ser estrategas para acabar intencionalmente el pecado. Aún si estás luchando con la comodidad, con la pereza y con el ocio, que no te han dejado ser productivo para Dios, ni para su reino, ni para su iglesia, ¿cómo lo vas a acabar? Segundo, recuerda esto, que nada de lo que es imperativo, nada de esas exhortaciones, esos mandatos, son posibles elaborarlas desde la vieja naturaleza. Por eso, tú necesitas recordar como la seguridad certera que tienes en Jesús. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Quién eres gracias a su sacrificio? ¿Qué nueva identidad te cobija hoy? ¿Qué seguridad abrazas? ¿Quién eres en Jesús? Porque eso es lo que nosotros abrazamos, porque Dios mismo nos lo dice como una verdad. Y nosotros no somos quien para cuestionar lo que Él ha dicho sobre nosotros ahora que nos hemos arrepentido. Entonces abrázate a eso. Ya he resucitado con Cristo. Mi vida está escondida con Jesús. Yo seré manifestado en su gloria. Yo ya me he revestido de la nueva naturaleza. Yo ya me he quitado la antigua naturaleza. Mi mente se está renovando cada día por la gracia del Señor. Mientras lo busco en la palabra y en la oración, se va renovando cada día la imagen de mi Creador. Y por último, la tercera cosa que te invito a hacer: abraza la esperanza. Abraza la esperanza. Que Él será manifestado, y por tu fe, tú juntamente con Él lo serás. Así que sí llegará el día en donde tú gritarás victoria, pero gritarás junto con eso: gloria a Dios, gloria a Dios, que fue el único que fue capaz de hacer esto en mí. Por eso dice que arrojaremos nuestras coronas a Él, que nos damos cuenta que todo galardón, todo mérito que tengamos en esta vida, todo lo bonito que podamos apreciar de nosotros, es fruto solamente de lo que Cristo ha traído a nosotros. Por eso lo arrojaremos a Él. Que abraces esa esperanza que te dice que tu mente se está renovando, y que un día sí te mirarás al espejo y dirás: me parezco a Jesús. Ahora sí me parezco a Jesús. Y toda la culpa, toda la vergüenza, toda la ansiedad, todo el menosprecio que has sentido, toda la frustración que has vivido en este caminar con el Señor, a causa de tu pecado, desaparecerá. Serás presentado tal cual es Él. Puedas disfrutar por siempre de su gloria. Qué bendita esperanza.
Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Padre, queremos avanzar hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque todo aquello que nuestro corazón ahora desea para tu gloria, todo lo que queremos ser para tu gloria, todos esos nuevos deseos renovados que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón para vivir para ti, tú los has posibilitado en Cristo. Y nos aferramos a esa esperanza de lo que ya somos, que a pesar de que nos sentimos imperfectos e inadecuados muchas veces, en Cristo estamos escondidos y lucimos preciosos, hermosos, santos, sin mancha, justificados completamente por la sangre del Cordero. Gracias por eso, Señor. Gracias porque esa identidad es un aliciente que nos anima no a ganar algo, sino a orar y esforzarnos por ser cada vez más aquello que ya somos en Jesús. Pero Padre, gracias, porque aunque esto se ve como un esfuerzo duro, cuando enlistamos nuestros pecados y cuando vemos lo que nos avergüenza, lo que se vuelve como un aguijón en nuestra carne, cuando vemos eso que nos abofetea constantemente y nos hace sentir vergüenza delante de ti, cuando vemos eso, Señor, no lo vemos con desesperanza, sino que lo vemos con la esperanza que trae el Cordero de Dios, que nos ha prometido que terminará y culminará esta obra, y que seremos manifestados junto con Él, que Él ganará esta victoria para siempre, para siempre. Así que tenemos mucho, Señor, mucho por delante, mucho por ganar, mucho por abrazar de lo que has dado en Cristo. Permítenos ser creyentes que vivimos enfocados, con la mirada arriba, con esos tesoros y con esa recompensa y con esa promesa que tú has dado en Jesús para nosotros. Ay, Padre, deja que al mirarte a ti cada vez más, esos deseos carnales, esas tentaciones sean como tenidas por nada, como basura, por el supremo llamamiento que tú nos has hecho en Jesús. Haz este milagro en nuestro corazón. Haz este milagro, Señor, te lo pedimos. Fija nuestros ojos en ti. Fija, por favor, nuestros ojos en ti. De ti dependemos. Para todo lo que nos mandas.